hablando, seguimos comentando un poquito. Sigue el análisis respecto a la cadena nacional de ayer del presidente Javier Milei para anunciar el proyecto del presupuesto 2026. Nosotros seguimos con el análisis, buscando a expertos que nos puedan comentar un poquito cómo se puede ir analizando este anuncio del presidente Javier Milei respecto a lo que se dijo, a lo que no se dijo también. Y en esta instancia estamos ya con Patricio Adorno para que nos cuente un poquito cómo se lo analiza desde el lado político, ¿no? Hemos escuchado también a referentes que durante la mañana fueron compartiendo de diferentes puntos del espectro político. Sin embargo, queríamos traer un politólogo también que nos dijera cómo se lo analiza, quizá con los paños un poco más fríos, ¿no? Sí, 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 Facu, es verdad, hay que estar atentos. Bueno, todo lo que la repercusión que tuvo, poniendo un poquito de paño frío, sí. Sí, le quería preguntar, Facu, ¿notaste alguna coincidencia, algún hilo que sea coincidente entre los especialistas, entre uno y otro, o difieren en cuanto Al punto de al vista. análisis? Sí. Sí. En primera instancia, creo que los que fueron coincidiendo nuestros entrevistados durante la mañana y también que lo fuimos hablando con miembros del público que también se cruzaron con nosotros, es que todos notaron un discurso un poquito más amanerado, Sí. que la palabra que más repercutió del discurso del presidente Javier Milei, al menos en el público, lo que fuimos viendo, es la búsqueda del consenso. Consenso. Sí. Una baja en el tono quizá del presidente que da a entender que cuanto menos se puede llegar a buscar este consenso con Sí. las provincias para llegar en primera instancia a trabajar este proyecto y cuando llegue a las cámaras que sea aprobado. Recordemos que seguimos prorrogando presupuestos y como recién lo hablábamos con Salud, esto no es bueno para la economía, independientemente del rumbo macroeconómico que tenga. Sin un presupuesto es muy difícil. Sí, sí, bueno, es un poco lo que analizábamos, ¿no? Esto del consenso. Sí, un paño frío, ¿sí? Menos efusivo se Bueno, lo vio. Sí. precisamente para hablar un poquito de esto, tenemos Dale. a Patricio Adorno con nosotros. Si quieren, ya conectamos con él. Sí, sí, sí. No lo vamos a esperar más. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo para contarla como quieras para TTT. Pasó el discurso del presidente en materia política, se habló un montón. Me imagino que están desveladísimos ustedes analizando todo lo que ha pasado desde entonces. ¿Cómo se analiza este anuncio del presidente, esta cadena nacional, en el día después? Bueno, vos lo planteabas recién un poco, la palabra fue consenso, me parece que es la primera vez que yo escucho al presidente pedir consensos y pedirle consensos a la clase política, hablar de trabajar codo a codo con los gobernadores, trabajar codo a codo con los diputados y con los senadores. Bueno, la pregunta es, el Javier Milei, que el 1 de marzo, en su primer acto oficial como presidente, habló al pueblo de la nación argentina, espaldas al Congreso, ¿qué diría del presidente que vimos anoche? ¿Qué diría de este presidente que no solamente le pide a la casta que lo apoye y le dé gobernabilidad y le dé vigencia legal al programa de gobierno del presidente, sino sobre todo de este presidente que le dice a los argentinos, que le pide a los argentinos en el mensaje que vimos ayer grabado, que sigan aguantando el sacrificio, que les pide disculpas porque todavía no llega el ajuste o los resultados del ajuste a la vida cotidiana, que les empieza a decir que por favor no aflojen ahora y que no tiren la toalla para que todo el esfuerzo no sea en vano. Me parece que no sé si estaría tan contento el Javier Milei del 10 de diciembre de 2023 con este Javier Milei, que me parece que es más realista. Es un Javier Milei que, bueno, aprendió de estos primeros 2 años de gobierno que no puede llevarse a todo el mundo por delante y que tiene que empezar a negociar con la política o al menos transigir con la política en algunas de lo que él llamaba las causas nobles con las que se atacaba el equilibrio fiscal. Me refiero a educación, salud, universidades, jubilaciones, pensiones, discapacidad, todos los únicos elementos, las únicas partidas que el presidente específicamente nombró como que van a ser las que tengan mayor presupuesto el año que viene, por lo menos ganándole a la inflación de 2026. No la de 2025, tampoco la de 2024, la de 2026, que es un detalle también. Y la reactivación de algo que el propio presidente demoniza, de la obra pública, porque lo que habló es, bueno, el superávit que se plantea en la norma que enviamos al Congreso va a permitir que el Estado, que lo público financie al sector privado, usó esa palabra, financiar al sector privado,
para que desarrolle obras de infraestructura y obras de logística. La pregunta es, cuando esto llegue al Congreso y se empiece a tratar, ¿se va a modificar o no se va a modificar? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Quiénes van a ser los beneficiados por este nuevo esquema de un presidente liberal libertario que creía que el Estado se tenía que desentender de esas cosas? Me parece que estamos viendo no solamente la baja de tono, el llamado al consenso, el nuevo pedido y la exigencia de sacrificio al pueblo argentino, sino que también estamos viendo mensajes y señales muy claras a la casta, a la política tradicional, para que apoyen este programa de gobierno. Marco, en el que estamos a menos de 45 días de las elecciones. ¿Qué tanto pesa la línea del presidente Javier Milei? Lo peor ya pasó. Es un mea culpa, se lo lee así. ¿Puede tener costo político esta declaración, que quizás es la que más se ha levantado también en los medios de comunicación? Parece un optimismo exagerado, por decirlo menos, y ser políticamente correcto. Si algo aprendimos los argentinos, y en esto voy a citar al Turco Asís, un político que tiene algunos años de experiencia viendo el panorama argentino, todos los gobiernos tienen derecho a fracasar y uno no elige cuándo fracasa, le toca. El presidente, aunque quisiera, no puede controlar todas las variables que influyen sobre el rumbo de la economía, porque muchas de ellas dependen de actores externos a la Argentina, dependen de Estados Unidos, de Rusia, de China, del propio Brasil. Entonces, me parece que afirmar que lo peor ya pasó, lo peor del ajuste ya pasó, en un presupuesto que plantea mayores recortes el año que viene, está generando una expectativa, una sobreexpectativa positiva en la ciudadanía, que si se cumple será un gran acierto político, y si no se cumple será una nueva crisis de esperanza en la sociedad argentina, que puede agravar el problema que hoy está viendo el presidente. El discurso fue un discurso, te diría, casi escrito desde la impotencia, desde la necesidad de decirle a la ciudadanía y a la política: los necesito. Algo diferente a todo lo que vimos de Javier Milei hasta el momento. Creo que está claro que el presidente en este momento empieza a cambiar y está profundamente atravesado por la coyuntura electoral. La pregunta es, gane o pierda el 26 de octubre, cuando renovemos las bancas, cuando el 10 de diciembre asuman los nuevos diputados y senadores, ¿este presidente seguirá así o volverá a su cauce normal? Me parece que estamos en un punto de quiebre de cara a lo que puede ser la segunda mitad de mandato del presidente de la Nación. Obviamente Tucumán tiene que elegir a sus representantes, renueva 4 bancas. No sé si hubo oportunidad de analizar cómo puede afectar en Tucumán esto, el panorama electoral, si se mantiene el cauce como veníamos hasta hace 24 horas, o esto puede llegar a derivar un poquito en modificaciones, no diríamos modificaciones, sino en el efecto en la gente, en el electorado. Lo que te puedo decir es que el mensaje del presidente tiene una búsqueda, tiene una línea, que es volver a seducir al votante que lo hizo presidente, no al que lo volvió competitivo, que es el 30% del núcleo duro libertario, ese que lo va a votar en las buenas y en las malas, sino al 26% de Cambiemos. A ese 26% que levantó las banderas, por ejemplo, de la educación universitaria, que levantó las banderas de la salud con el Garrahan, que empezó a ver con preocupación los audios de las coimas por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, que no le termina de gustar del todo cómo se trata a los jubilados, la represión a jubilados los miércoles frente al Congreso. Bueno, me parece que lo que vimos ayer fue tratar de acercar la línea discursiva, al menos para que ese votante no se sienta tan rechazado a la hora de volver a confiarle un voto o volver a darle un voto de confianza al presidente de la Nación, o a quienes él afirma que son sus candidatos para ir al Congreso. La campaña en general es eso: tal persona es Milei en tal distrito. Me parece que fue en esa búsqueda, retener a ese 26% que lo hizo presidente. Claramente, si lo logra, hay un solo afectado en la provincia de Tucumán, será Roberto Sánchez, Paulo Modeo, Ricardo Bussi, que son los que compiten por ese escenario. Si no lo logra, probablemente veamos que la figura de Sánchez, Bussi o Modeo sean las que capitalicen nuevamente ese desencanto, o por lo menos ese primer freno al apoyo al presidente de la Nación, que no quiere decir migrar directamente al peronismo. Chicos, no sé si quedó alguna pregunta pendiente para Pato antes que lo liberemos. No, Facu, muy claro, muy preciso. Lo vamos a analizar nosotros también a lo que dijo el analista Patricio, porque la verdad que dijo cosas interesantes. Me quedó eso lo de Milei, ¿no? Hace 2 años que pensaría de este Milei, así que gracias porque estamos con visitas, y que agradecerle por esta entrevista, por esta nota a Patricio.
Pato, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente estaremos conectados cada vez más cerca de las elecciones y obviamente cuando lleguen Lo vamos a molestar seguir más. con todo el análisis. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Por supuesto, a disposición, la verdad que es un placer. Gracias, Facu. Abrazo grande, amigo. El Pato Adorno sería, Sí, ¿no? claro. Pato Adorno en el fútbol. Sí. Pato Adorno. Claro, Pato. Interesante lo que dijo, ya lo vamos a estar analizando enseguida, porque estamos con visita. Muy interesante. Sí. Sí. Bambi.